¿Qué son los pueblos indígenas? Los hombres y mujeres indígenas pertenecen a una comunidad, es decir, a una población en la que con sus vecinos comparten gustos, preferencias, festejan de cierta manera algunas cosas, tienen ciertos rituales, comparten una religión, hacen el mismo tipo de trabajo, etc. Frecuentemente, miembros de comunidades vecinas tienen la misma historia y tienen el mismo idioma. Por eso decimos que en México existen varios grupos etnolingüísticos, que significa lo mismo. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas cuenta en total 62 grupos etnolingüísticos en el territorio mexicano, los cuales se definen por su lengua madre y por el territorio en el que habitan. Algunos de estos grupos son muy grandes y habitan en territorios muy amplios. Un ejemplo de ellos son los nahuas. Son más de 2 millones y se extienden por varios territorios del país, desde Durango hasta Chiapas. Otro ejemplo de ellos son los tarahumaras, ubicados en la Sierra de Chiapas. Ellos son reconocidos por correr grandes kilómetros. Gracias a ello han podido concursar y han podido hacer concursos en la Sierra de Chiapas en los cuales han sido ganadores. Los tarahumaras también son conocidos por el tipo de vida que llevan. Ellos son sus propios creadores de alimentos. Ellos se encargan de subsistir día a día. Las viviendas están de kilómetro a kilómetro y medio entre una y otra. Siguen viviendo en cuevas en las que adentro tienen su cocina, tienen sus camas, siguen portando la vestimenta que los identifica. Las niñas aún llevan en brazo a sus hermanitos. Y se les está haciendo acreedores actualmente de sus derechos para que ellos puedan votar como los mexicanos que somos. Tal vez te preguntes por qué es importante reconocer a los pueblos indígenas. Hay diversidad de culturas indígenas en México. A veces algunas culturas suelen pensar que son mejores a otras porque no practican los mismos valores ni las mismas costumbres a lo que ellos están acomodados actualmente. Esta visión negativa hacia los indígenas y a su cultura es producto de la ignorancia. Como no conocemos las razones ni su pensamiento del por qué se comportan diferentes, los mexicanos simplemente pensamos que es porque no tienen educación. Y gracias a todo esto, se ha manifestado algo muy negativo en las culturas indígenas, que es llegar a despreciarlos o negarles un trabajo, comida, vivienda o un poco de ayuda. De esta manera, a los indígenas se les ha calificado como un ser pobre y se les ha impuesto que para dejar de ser pobres tienen que dejar su cultura y sus costumbres, lo que es totalmente un error. Es un error ya que gracias a ellos sabemos muchas cosas de las cuales nosotros no sabríamos si ellos no nos los transmitieran de generación en generación, como por ejemplo los rituales, alguna cura para alguna enfermedad que nosotros no sabíamos, es decir, un remedio casero, festejos, el Día de Muertos, el significado de algunas palabras, así como de algunos platillos. Es por eso que la lengua es un marcador muy importante para saber de dónde venimos, cómo somos, nuestras costumbres y cómo nos identificamos con los demás. Es por eso que creo que nadie debe hacer o deshacer o imponer alguna lengua de la que alguien no quiere ser acreedor. Si las lenguas indígenas se extinguen, esto también sería una pérdida de los valores culturales y de nuestra identidad cultural o individual. Desde mi punto de vista, enseñar y aprender lenguas es importante en la vida de cada persona, pues nos ayuda a concientizar profundamente sobre la diferencia lingüística y cultural, y al mismo tiempo nos sirve como un puente para ir más allá de las diferencias que nos separan. Uno de los medios para lograr dicho objetivo es a través de verdaderos programas bilingües en comunidades indígenas en América Latina, por ejemplo, donde tanto en español y la lengua indígena se usen como lenguas de instrucción. Así que no olvides ayudar a promover y prevalecer estas lenguas indígenas.